El camino provisto por Dios 53-05-13 predicado el miércoles 13 de mayo de 1953 en el Tabernáculo de la Hora Bíblica en Jonesboro, Arkansas. 50 minutos, gracias, hermano Reed. Buenas noches, amigos. Me alegra mucho estar aquí esta noche para servir al Señor y tratar de hacer su obra. Y oramos para que sea una bendición para muchos de ustedes. Es una bendición para nosotros estar aquí con ustedes, en su servicio. Así que, creo, soy muy consciente de las cámaras. El hermano Branham y la congregación se ríen. Bien. Recuerdo, muchas veces en los servicios, las fotos y demás, pues, que el Señor lo bendiga, hermano. Recuerdo que lo más difícil para mí era ver bien en una. Me quedo ciego durante una hora después de ver una. El hermano Branham se ríe y la congregación también. Sin duda ha sido un privilegio estar aquí. Parece un regreso a casa, sin duda, verlos a todos alineados alrededor del muro de nuevo. La gente afuera, de pie bajo la lluvia y demás. Es como estar en Arkansas. Así que no anunciamos las reuniones porque estábamos, ya saben, por unos días para enseñar y predicar un rato, y organizar todo. Esperamos volver pronto con ustedes, si el Señor tarda. Me voy a casa ahora para prepararme para África, India, Palestina, Alemania y muchos otros lugares en el extranjero. Nuestro Señor nos dio la reunión más grandiosa en África. Tuvimos 30.000 conversos en un día, 30.000 en un día. Y cuando vieron la gloria de Dios descender, los misioneros estuvieron allí contándoles sobre ello. Luego, cuando vieron a nuestro Señor entrar y hacer exactamente lo que les habían enseñado que haría, pedí el llamado al altar y 30.000 paganos sin experiencia vinieron a Jesucristo a la vez. Tuvimos unas 3 o 4 reuniones. Había 100.000 en total, pero 30.000 con un solo llamado al altar. Así que, volvemos al mismo lugar, donde el Señor me lo prometió mediante una visión. Muchos de ustedes quieren saber si una visión habla y qué sucederá. Ahora, escriban esto en su Biblia, como hicieron con el niño que resucitó de entre los muertos en Finlandia. ¿Recuerdan eso? Lo vieron en La Voz de Sanidad y otros programas. Después de 2 años, ya había sido predicho. Tendremos una reunión allí, que será 3 veces más grande que la otra. Habrá 300.000 personas en la reunión. A ver si es cierto. 4 ¿Y cómo bendecirá nuestro Señor esta vez, más que la otra? Ahora, anota eso en algo, guárdalo y comprueba si es cierto. Va a ir a algún lugar, no sé dónde. Hay un bebé, con un mechón de pelo blanco aquí delante de la cabeza, de unos 8 o 10 meses, algo así. No sé muy bien la edad. Va a morir. Tiene algo en la garganta o el pecho que lo matará. Lo llevarán en una camilla de lona, de color verde, a una funeraria para llevárselo. Pasaré por allí en ese momento y reconoceré la visión. Dios le devolverá la vida al bebé. Volverá a la casa y estará bien. Ahora, a ver si es cierto. Estoy esperando a un niño pelirrojo. Su madre tendrá una de esas cosas que las mujeres usan alrededor de la cabeza, pañuelos, ¿sabes? Y ella es una mujer alta y delgada, el niño pequeño está a punto de morir de polio, muy lisiado. Se recuperará al instante. Cuando lo vea, lo reconoceré. La visión. Y verás. Observa, y verás lo que sucederá. 5 Nuestro Señor está aquí esta noche. Muchos están de pie, sin duda llevan mucho tiempo de pie. Y siento que tengan que estar así. Algún día, habrá hermanos en el campo que, bueno, probablemente eran un poco más prósperos económicamente que yo, y tenían carpas enormes. Y muchos de ellos ya no las usan. Así que varios me han llamado y me han dicho que podría usar su carpa si quisiera. Algunas tienen capacidad para hasta 15.000 personas. Estaba hablando con el hermano Reed. Me gustaría llevarla a las afueras de Jonesboro y montarla durante un mes, en algún lugar de la región. Tener una buena reunión tradicional. Hacemos que todas las iglesias cooperen. Sin importar quiénes sean, que cooperen. Ahora bien, por supuesto, sabemos que muchos no lo harán. Y muchos no cooperarían. Pero hay algunos que no creen en la sanidad divina. Nunca han tenido un toque de Dios. No pueden creer. Simplemente no pueden creer. No hay nada en qué creer. Si no hay vida, simplemente no hay vida. Eso es todo. Así que, bueno, no quieres discutir con la gente. La Biblia dice que los dejen en paz. Los hemos tenido a lo largo de los siglos, empezando con Caín. Vienen a través de los siglos, y ahora toda la vida está dando semillas, y nosotros. Claro, será en estos días, así que seremos muy eclesiásticos, muy ortodoxos también, en creencia.
pero simplemente, estrictamente incrédulos, nacidos en el mundo para ese propósito, y no podrían creer ni aunque tuvieran que hacerlo. La Biblia lo dice. Esa es la palabra de Dios. Nacidos en el mundo, predestinados a esta condenación. Así que simplemente tenemos que tener eso. Pero, donde está el cadáver, se reunirán las águilas. Donde Dios se mueve, la gente vendrá a adorar a Dios. Siempre ha sido así. Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Judas 1, 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 6. Ahora, estoy muy agradecido y expreso mi agradecimiento esta noche al hermano Reed, a la hermana Reed, a los oficiales de esta iglesia, a cada miembro, por su excelente cooperación durante este tiempo. Un pequeño grupo se ha dispersado. Algunos están descansando en casa. El señor Sharrit está en Phoenix, Arizona. El señor Bosworth está en Durban, Sudáfrica, organizando la reunión. El barón von Blomberg está en India preparando una cena. Cenaré con el señor Nehru, primer ministro de India. Luego, él irá a ver al rey de Transjordania para una breve cena. Y luego, de allí, iremos de los musulmanes a Israel, y de allí a Luxemburgo, Alemania. El señor Baxter, el orador, está en Columbia Británica. Mi próxima reunión, como ya saben, será en Connersville, Indiana. Tendremos un aforo de unas 20.000 personas. Ya está programada. Hay 43 iglesias del Evangelio completo en el distrito que colaboran con ella, y muchas docenas o más, en Toledo, Ohio, y por toda la región. Comenzaremos el 31 de este mes en Connersville, Indiana, con un gran meeting del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, orando por los enfermos y esperando la asistencia de muchos. Los invitamos. Si se encuentran cerca de esa zona, vengan. Si se han convertido durante este avivamiento y aún no se han unido a ninguna iglesia, les invito a unirse a esta pequeña iglesia. Es un lugar maravilloso para servir al Señor. Si viviera en este vecindario, sería miembro de esta iglesia. Soy miembro, de hecho, soy pastor asociado. Así que tengo que volver de vez en cuando para ver cómo está mi iglesia. Y miro a mi alrededor, así que volveré a verlos, si Dios quiere, muy pronto. Y todos ustedes, en estas otras ciudades, que pertenecen a estas iglesias, vayan a la iglesia todos los días que puedan, todos los días que haya servicio, vayan. Asistan a su iglesia, sean realmente leales. Simplemente apoyen a su iglesia. Apoyen a su pastor, ayúdenlo con todo lo que puedan. Bríndele apoyo espiritual. Ayunen y oren por él. Y tengan fe en él, y Dios guiará a la iglesia hacia ese día glorioso que anhelamos. No importa, digan. Bueno, nuestra iglesia no cree. Bueno, mientras crean en los fundamentos y nazcan de nuevo del Espíritu de Dios, bueno. Puede que crean que Cristo viene en un caballo blanco, y algunos creen que viene en una nube blanca, pero eso no impedirá su venida. Vendrá de todas formas. Así que, simplemente crean en Él, y Él estará aquí. Y ahora, les agradezco todo. El hermano Reed dijo que habían hecho una ofrenda de amor por mí, lo cual hice. Y, bueno, también una ofrenda misionera esta noche. 9. Lo que hago con el dinero. La razón por la que no tengo una gran tienda ni lugares así. Gasto cada centavo, Dios, mi juez solemne, lo sabe, que todo lo que no necesito para vivir lo invierto en misiones extranjeras y voy a tierras paganas a predicar el Evangelio, para llevarles el mismo tipo de ministerio que ven aquí. Y cuando llegue ese día, quiero ser considerado un mayordomo que hizo exactamente lo que Dios quería que hiciera. Y si sé que lo tomo yo mismo, voy allá y hago. Bueno, no será del todo. No recibiré la recompensa. Serán ustedes quienes me enviaron, porque no podría ir sin que ustedes me enviaran. Así es, sin que ustedes abrieran un camino. Dios puso en su corazón, y usaré cada pedacito de él, lo mejor que sé, para la propagación del Evangelio de Jesucristo. 10. Ruego que, ese día, cuando se entreguen las coronas a los santos, me quede atrás cuando vea llegar al grupo de Jonesboro. Me temo que haré un ruido terrible cuando lo vea. Pienso en lo que será cuando se sirva la última cena allí en la gloria. Y todos, vencidos, sentados a la mesa uno frente al otro. Miro al otro lado de la mesa y veo a santos ancianos, asustados por la batalla, sentados allí, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Solo tendremos que extender la mano por encima de la mesa y tomarnos de la mano. Diré: oh, hermano, me alegro mucho de verte.
Piensen en esa larga cena. Entonces el rey saldrá con sus hermosas vestiduras y enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos, diciendo: no llores más, ya estamos todos aquí, se acabó. La última reunión de oración terminó. No más ayunos. No más oraciones, estamos todos en casa. Ahora entren en el gozo del Señor. Eso es lo que quiero oír. Es por lo que trabajo duro, día y noche, todo el tiempo que puedo. Que el Señor los bendiga. Espero estar de vuelta con ustedes. El cerrojo está colgado en la puerta de mi casa. Al pasar, acérquense y digan: ¿cómo está, hermano Branham? Normalmente hay mucha gente, así que sigan adelante. Digan: soy de Arkansas. 12. Quiero leer algunas escrituras para una charla de unos 10 minutos. Luego intentaremos convocar una línea de oración. No sé cómo lo haremos, pero lo intentaremos, si el Señor quiere. Ahora, si quieren encender el aire acondicionado por unos momentos, hace bastante calor, bueno, adelante. Está bien. Quiero leer algunas escrituras de San Juan, capítulo 3. Y lo haré rápido para que podamos ir directo al grano. Ahora, el primer versículo. Comenzando en el versículo 9 del capítulo 3. Nicodemo respondió y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto os digo que hablamos lo que sabemos, testificamos lo que vemos, y no recibís nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales, y no han creído, ¿cómo creerán si les digo cosas celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, 9 respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Juan 3, 10 respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? Juan 3, 11 de cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Juan 3, 12 Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan 3, 13 Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan 3, 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 13 Si pusiera algo, un poco de lo que yo llamaría un texto. He estado hablando esta semana sobre ¿quién fue Jesús? ¿Qué tipo de ministerio tuvo? ¿Qué pensó el mundo de él? ¿Cómo lo recibieron? Y luego comparar su ministerio con el de hoy, y ver si es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Con todas las bases en Hebreos 13, 12. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta noche hablaría, el camino provisto por Dios, como tema. A menudo hemos pensado en cómo, si estuviéramos buscando a Jesús, ¿qué tendríamos que buscar? Si Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, entonces ciertamente, aunque nuestra fe falló, aún así, Él está aquí. Si nuestra fe falló, aún así, Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él está aquí. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 14 Lo que creo, amigos, es que nuestra fe no nos permite creer que lo tomamos como algo lejano, cuando Él está aquí con nosotros. Él es tan real en esta habitación esta noche como lo es esta luz. La oscuridad no puede entrar en esta habitación mientras esta luz esté aquí. No importa cuán oscuro esté afuera, nunca estará tan oscuro como para que esta luz no venza a la oscuridad. ¿Es correcto? No importa cuánta oscuridad intente atravesar esa ventana, mientras esa luz esté allí, la luz es más poderosa que la oscuridad. Y cuando la fe entra, no importa cuánta incredulidad haya alrededor, la luz es mayor que la oscuridad. Y creo que Dios es tan real en esta habitación esta noche como lo es esa luz. Como la luz en mi mano. Está tan cerca como la luz está en mis manos. 15 Ahora bien, si lo viéramos en su ministerio terrenal, Él andaba. No pretendía ser una gran persona, no pretendía ser un sanador. Oigo tantas críticas que el diablo ha lanzado contra quienes oran por los enfermos. Los llaman sanadores divinos. Bueno, que un hombre predique la sanidad divina no lo convierte en un sanador divino. Si lo hace, convierte al hombre que predica la salvación en un salvador divino. ¿Crees que sería bueno llamar a un predicador? Ahí va mi salvador divino, yendo allá. Bueno, ciertamente no querrías hacer eso. Bueno, eso es solo una escritura que dice, ahí va un sanador divino. Un hombre que predica la sanidad divina no lo convierte en sanador, ni tampoco en salvador.
Un ministro no puede salvarte. Puede decirte la palabra y guiarte hacia Cristo, y Cristo no puede salvarte, lo que ya hizo. Te salvó hace 1900 años. Simplemente tienes que aceptarlo. Pues bien, el hombre no puede sanarte. Solo puede guiarte hacia Cristo, quien te sanó hace 1900 años cuando murió. 16. Recientemente estuve en un lugar donde estaba Stuart Hamilton, unos predicadores fundamentales destacados, a quienes probablemente no les gustaría que mencionara sus nombres ante este público diverso. Un ministro se me acercó y me dijo: hermano Branham, lo admiro como hombre. Dijo: pero su doctrina de la sanidad divina está completamente equivocada. Dije: bueno, entonces la Biblia está completamente equivocada. Y él dijo: oh, no puede. ¿Predica usted la sanidad divina por la Biblia, por la expiación? Dije: sí, señor. Él dijo: hermano Branham. Claro que él sabía que yo no tenía educación. Y dijo: hermano Branham, si le demuestro que está equivocado con la Biblia, ¿lo aceptará? Dije: sí, hermano. Por supuesto. Cualquiera puede demostrarme que estoy equivocado con las escrituras, entonces lo aceptaré. No quiero estar equivocado. Y él dijo: muy bien. ¿Y predica la sanidad divina por la expiación? Dije: sí, señor. Dijo: la profecía de Isaías sobre. Dije: sí, señor. Dijo: hermano Branham, si la sanidad divina. Escuchen todos con atención. Dijo: si la sanidad divina estuviera en la expiación, ya no habría dolor. Un hombre ni siquiera podría sentir dolor si la sanidad divina estuviera en la expiación, porque la expiación lo cubre tanto que ni siquiera habría dolor. Dije: hermano, ¿cree que hay salvación para el alma en la expiación? Dijo: sí. Pregunté: ¿hay tentación? Y él dijo: ¿lo aplica Isaías? Dije: sí, señor. Claro, sin educación, tengo que depender de la sabiduría del Espíritu Santo. Dijo: no se preocupen por lo que van a decir, se les dará en ese momento. Me han dado vueltas, he cruzado el mundo 3 veces. Él nunca me ha fallado. No lo hará. Mateo 10, 19. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Marcos 13, 11. Mas cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino hablad lo que os fuere dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 12, 11. Y cuando os lleven a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Lucas 12, 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. 17. Él dijo: bueno, reverendo Branham, quiero preguntarle algo. Dijo: si te demuestro con la Biblia que la profecía de Isaías ya se cumplió y fue abolida, según, dijo, tomó nuestras enfermedades y demás, y fue molido por nuestras iniquidades. Y dije: sí, señor. Dijo: muy bien, Mateo 8 dice que al anochecer, le trajeron multitudes para que la sanara, y los sanó a todos, para cumplir lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Dijo: ves, hermano Branham, eso demostró que se cumplió allí mismo, porque la Biblia dice que se cumplió. Dije: hermano, ¿quiere decir que cree que la profecía de Isaías, él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y demás, y por sus llagas fuimos sanados, la sanidad que tuvo lugar allí la cumplió? Dijo: eso es lo que dice la Biblia. Dije: entonces la expiación tenía más poder antes de realizarse que después de realizarse, después de entrar en vigor, porque eso fue 1 año y 6 meses antes de que Jesús muriera. La expiación ni siquiera se había realizado. Entonces, ¿cómo podría ser? Y él dijo: entonces, Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. 18. Bueno, le dije, quiero preguntarte algo, hermano. Empezó a usar palabras muy complejas, y le dije: no me hables en lenguas desconocidas, porque no las entiendo. Le dije: háblame en un inglés sencillo, como se usa aquí en la versión King James. Y le dije: nos entenderemos. Y le dije:
quiero preguntarte algo. ¿Admitirás que la sanidad divina está en la palabra? ¿En la palabra? Solo quería que lo dijera. Lo sabía. Dijo, sí, está en la palabra, pero la expiación es sobre la palabra. Y añadió, porque en Marcos 11, algunos decían que Marcos 16 no es inspirado, pero Marcos 11, 24 dice, todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán. Lo que sea. Él dijo, sí, está en la palabra, pero no en la expiación. Le pregunté, ¿quiere decir que Dios lo puso en la palabra sin ponerlo en la expiación? Respondí, la expiación está por encima de la palabra. Ahí es donde usted fracasa, hermano Branham. Marcos 11, 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 19 Le cuento una pequeña parábola. Le dije, hermano, había una vez un rey que tenía un gran reino. Y en él establecía las reglas, las expiaciones y demás, del rey. Y le dije, un esclavo cometió un delito, y ese delito requería la muerte. Así que llamó al esclavo, leyó, y fue la muerte. Así que al esclavo no le quedaba más remedio que morir. Entonces dijo, ¿qué puedo hacer antes de matarte? Y el esclavo dijo, tráeme un vaso de agua. Y le trajeron un vaso de agua. Y el pobre hombre sabía que iba a morir, así que temblaba tanto que no podía sostener el vaso en la mano. Y dijo, espera un momento. Antes de que te quite la vida, bebe esa agua antes de que te quite la vida. Y no te quitaré la vida hasta que bebas ese vaso de agua. Y el esclavo tiró el agua al suelo. 20 Dije, ¿qué va a hacer? Si es un hombre de honor, debe cumplir su palabra. No importa lo que diga la ley, debe cumplirla. Bueno, dijo, claro, hermano Branham, fue un desliz del rey. Dije, entonces Dios es tan imprudente que dejó que se le escapara y lo puso en su palabra y no en la expiación. No me hables de eso. No, él no puede hacerlo. No. No se puede negar que está en la palabra, y si está en la palabra, la expiación la respalda, pues toda palabra de Dios es inspirada. Dijo, ¿crees que Marcos 16 es inspirado? Dije, sí, señor. Todo desde el versículo 9 en adelante. 21 Dije, sí, señor. Toman serpientes y beben cosas mortíferas. Dije, sí, señor, creo que es inspirado. No creo en la tentación, ni mucho menos, pero, dije, creo que es palabra inspirada. Había una vez una mujer cuyo hijo se fue a la universidad. Y aprendió muchísimo, ¿sabe? Y mientras él estaba en una gran universidad para aprender todo sobre Dios y todo, su pobre madre enfermó, y los médicos casi la desestiman. Tenía neumonía y estaba a punto de morir. Así que esta viejecita, que vivía calle abajo, fue a una misión, la misión del Evangelio completo. Así que regresó y le dijo, señora, ¿usted cree, su pastor cree, en orar por los enfermos? Dijo, no creo que creamos en la sanidad divina allá. Marcos 16, 18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 22 Dijo, bueno, nuestra iglesia cree en la sanidad divina. Permítame que mi pastor suba y ore por usted. Ella dijo, de acuerdo. Y entonces el pastor subió, la ungió con aceite y oró por ella. La mujer sanó. Su hijo regresó del cementerio, del seminario un poco más tarde. Entonces, ¿cuándo? Confundo esos dos, y además están tan cerca. Entonces, él subió. 23 Así que, de repente, dijo, mamá, querida, me alegro mucho de verte, y se regocijó con ella. Y dijo, ahora, lo que me preguntaba, madre, dijo, me decías, estando tan enferma, y ya estaba lista para volver a casa, y de repente me escribiste diciéndome que estabas bien. Dijo, nunca entendí el significado de eso. Dijo, ay, cariño, ¿no lo entendiste? Dijo, no. Dijo, ¿sabes dónde está esa pequeña misión en el centro? Sí. Dijo, ese predicador del Evangelio completo vino y oró por mí, me ungió con aceite, y el Señor me sanó. Aleluya. Pues, dijo, madre, la sola idea. Pues, dijo, claro, esa gente de allá es analfabeta. Dijo, no entienden. Dijo, hemos aprendido, en el seminario, que Marcos 16, 24 ahí fue donde ella dijo, pues oró por mí, puso la Biblia y dijo, sobre los enfermos se ponen las manos y sanan. Y dijo, lo creí. Y dijo, Dios me sanó. Mamá, dijo, Marcos 16, del versículo 9 en adelante, no es inspirado.
Ella se quedó allí un rato. Dijo, Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él dijo, Mamá, ¿qué te pasa? Dijo, estaba pensando. Si Dios pudo sanarme con una palabra no inspirada, ¿qué podría hacer con una que realmente es inspirada? Si la palabra no inspirada sanara, ¿qué haría esa que realmente es inspirada? ¿Qué haría Marcos 11, 24? ¿Qué harían otros? Juan 14, 12, y otras más, todo es inspirado. Marcos 16, 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 25 Ahora bien, Dios ha provisto un camino para su pueblo. Hay mucha gente, muchos de nosotros, que nos libramos de ese camino. Dios siempre ha provisto un camino. ¿Lo creen? Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, donde acabo de leer, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En un momento oraremos por los enfermos. Dios siempre ha provisto un camino. Él tiene un camino provisto para la naturaleza. Él tiene un camino provisto para todo. Juan 3, 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 26 Aquí, a veces subo a las montañas cuando intento escaparme en otoño para estar solo 1 o 2 semanas, para cazar. Y noté algo muy peculiar allá arriba, allá en septiembre, allá en el norte de Canadá. Hay pequeños lagos. Y estos patitos viejos que hay aquí en estos arrozales vuelan, suben y anidan en ese lago. Ponen sus huevos en la marisma y sus crías salen del cascarón. Y entonces, el pequeño, con la llegada del otoño, es un pato enorme. Bueno, está nadando por el estanque, ¿sabes? Y de repente, llega a la primera brisa fría y la nieve cubre la montaña. Esa brisa fría barre el hueco. Uno de esos patitos viejos es el pato. Es un líder nato. Correrá justo en medio del estanque, levantará su pequeño graznido y dirá, Hong Kong, Hong Kong. Todos los patos del estanque vendrán directo hacia él. Y él levantará. 27 Ahora recuerden, él nunca ha salido de ese estanque. Nació y creció en él. Pero cada uno de esos patos sabe que es un líder, y sabe que Dios lo ha enviado como líder. Y ese patito volará desde allí sin brújula ni nada, y vendrá tan directo a Arkansas, a sus arrozales, como pueda. ¿Es cierto? ¿Por qué? Dicen, es instinto. El pato tiene instinto. Bueno, si Dios le dio a un pato la manera de tener la sensatez suficiente para escapar del frío, ¿qué hay de un hombre guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo lo llamarías? ¿Cómo escapas de tus enfermedades, tus problemas y tus olas de frío? Dios guía. El Espíritu Santo guía a los hombres. Pero el problema es que los patos conocen a sus líderes, pero nosotros no. El Espíritu Santo nos habla de algo, dejas que el doctor fulano te lo explique todo. Ahí está la cuestión. 28 Miras el periódico, sales aquí y ves las noticias, y dicen, mañana hará buen tiempo. Y observa a esa cerda vieja que recoge las ramas y las mazorcas de maíz de la ladera norte de la colina, y viene por la ladera sur a hacer su cama. No le hagas caso a ese periódico. Esa cerda sabe más del tiempo que ese comentarista. Sí, señor. Ve a cazar conejos y observa a esos conejos ahí abajo, sentados en la hierba. Cuidado con el frío, diga lo que diga el periódico. Dios les dio instinto. Los creó con instinto. Una vez, papá y yo arábamos. Íbamos por el campo, un campo precioso. Arábamos maíz, junio, julio. Creo que lo estábamos guardando. Y mientras tiraba de mis caballos, un par de cuerdas viejas. ¿Alguna vez araste con cuerdas? Madre mía. Te destrozaban el cuello, sin camisa. Sentado allí, un arado viejo. Enseguida, mis caballos resoplaban y seguían adelante. Le dije, papá, ¿qué pasa? Mira estos caballos, cómo se portan, y el tuyo también. Él dijo, hijo, se avecina una tormenta. Y yo dije, ¿tormenta? Pero si no veo ninguna tormenta. Se detuvo. Nunca olvidaré al viejo, dijo, pero, hijo, no lo entiendes. Dijo, Dios le ha dado instinto al caballo. Ahora puede oler la tormenta. Está muy lejos. 30 Y sabes, no habíamos arado 2 o 3 hileras más, cuando se acercaba una gran nube. Teníamos que apresurarnos para llegar al granero. Dios da un instinto para saber y para encontrar una vía de escape. Dios les proporcionó un camino cuando podían oler la tormenta, muy lejos para refugiarse, Él nos ha dado un camino, pero nos negamos a aceptarlo. Recuerdo, un día, cazando en las montañas. Qué hermoso allá arriba en Colorado.
Sé que vamos a cazar alces, no tanto para matarlos, sino simplemente para estar solos. Recuerdo, un día, allá arriba, yo estaba caminando. Vino una tormenta, a principios de otoño, sobre octubre. Y estaba muy lejos, a 110 kilómetros de la civilización, acampando allí, y vino un aguacero muy fuerte. Y me escondí detrás de un árbol. La lluvia amainó. Los alces aún no habían bajado. Estaban muy arriba en la montaña. Y cuando empezó a llover, me escondí detrás del árbol y empezó a hacer frío. Después de que dejó de llover, miré hacia afuera y vi que los árboles de hoja perenne estaban congelados donde los había golpeado. Y un arcoíris apareció, así, en el valle. ¡Ay, Dios mío! Hablas de lo profundo llamando a lo profundo. Me sentí muy bien. ¿Sabes a qué me refiero? Y después de un rato, oí aullar a un viejo lobo gris aquí arriba, y a un compañero responderle abajo. ¡Ay, Dios mío! Mi madre es mestiza. Así que, sabes que no pude soportarlo mucho más. Algo gritaba. 31 pensé. Oh Dios, mira allí, el gran ojo de Jehová, sentado allí, mirando al otro lado de la montaña, allí estaba su arco iris, su pacto. Ya no lo destruirá con agua, sino con fuego la próxima vez. Pude ver Apocalipsis 1, donde estaba sentado en su trono, para ser contemplado como piedra de jaspe y cornalina, el primero, el último, el que era, el que es y el que ha de venir, y con un arco iris sobre su cabeza, un pacto hecho con su propia sangre para el pueblo. Por gracia los salvaría. Oh, algo empezó a llamar. Oí un ruido por aquí, mucho alboroto y bullicio. Había una pequeña ardilla, lo que llamamos pineyac, una ardilla vieja de ese tamaño, que come piñas, un animalito quisquilloso. Dios mío. Es como el búho irlandés, todo alboroto y plumas. Lo miré. Estaba sentado en un tocón, piando. Pensé, ¿por qué se preocupa tanto? Quizás me tiene miedo. Y me asomé a un árbol caído, donde algunos árboles habían caído hace años, y vi una águila enorme saliendo de allí. ¿Alguna vez has visto una águila de cabeza blanca? ¡Qué especie tan hermosa! Sale de allí. Y esa ardilla le ladraba. Apocalipsis 1, 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 1, 17. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Apocalipsis 4, 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis 10, 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. 32 Entonces, lo vi salir, y lo vi sentarse allí. Pensé, Dios mío. Mira qué valiente es. Miró hacia esa pequeña ardilla. Me miró a mí. Esos grandes ojos grises brillaban. Pensé, oh, ¿qué significa eso? ¿Para qué puso Dios esa águila delante de mí? Creo que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, todo. Todo. Estás aquí esta noche por algún propósito. Estás aquí porque Dios te trajo aquí. Pensé, Señor, ¿por qué me tienes aquí parado llorando? Y estaba teniendo un ataque. Corría alrededor de ese árbol, gritando a todo pulmón, saltando arriba y abajo, agitando los brazos. Habrías pensado que era un fanático, sin duda, si me hubieras visto entonces. No había nadie allí para oírme, excepto el Señor, pero yo le gritaba. Bajé el arma y di vueltas y vueltas alrededor del árbol, gritando, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Volví a dar vueltas y vueltas alrededor del árbol. Supongo que el águila pensó que yo era una especie peculiar. Así que me miró. 33 y le dije, oye, amigo, ¿me tienes miedo? Se quedó allí sentado, mirándome. Pensé, ¡ay, Dios! Ya veo. Dios, quieres que vea esa águila porque es valiente. Eso es. Dios no quiere cobardes. Dios quiere hombres valientes. No quiere que digas aquí en el tabernáculo que estás sano, y que salgas y te encuentres con un fanático que no cree en la sanidad divina. Sí, es un fanático, es cierto. Te llama así, pero es al revés. Ahora bien, ¿y tienes miedo de contarle sobre tu sanidad?
¿Tienes miedo de testificar en tu trabajo sobre la gracia salvadora de Jesucristo, sobre recibir el bautismo del Espíritu Santo? Ja. Dios no quiere gente así. No, Señor. Pensé, qué valiente es. Pensé, ¿qué lo hace tan valiente? Y lo observé. Pensé, quizás me tiene miedo. Y agarré mi arma así. Y él simplemente parpadeó, me miró. Pensé, no me tiene miedo. 34 Me pregunté, ¿por qué no me tienes miedo? ¿Por qué sabías que podía dispararte? Y, por supuesto, no lo habría hecho, porque lo admiraba. Pensé, podría dispararte. Estaba sentado allí. Y noté lo que lo hacía tan valiente. Estaba tomando esas grandes alas y diciendo, pensé, oh, ya veo por qué eres tan valiente. Dios te dio 2 alas para que te salieras con la tuya. Dios te dio algunas alas, y puedes confiar en ellas. Sabes lo que son. Y crees en ellas. Y no importa lo rápido que intente levantar ese rifle, estarías en esos arbustos y ni siquiera podría verte. Esa es la razón. Mientras puedas sentir esas alas ahí, estás bien. 35 Pensé, Dios mío. Es cierto. Mientras pueda sentir al Espíritu Santo ahí, sé que hay algo. Que el diablo diga lo que quiera. Algo hay. Sí, Señor. Algo hay. Y lo observé unos minutos. Finalmente se cansó de que esa pequeña ardilla le ladrara, y simplemente dio un gran salto así, aleteó unas 2 veces. No corrió aquí, y corrió allá, solo dio 2 aleteos, y extendió las alas. Nunca más las aleteó. Y lo observé. Sabía cómo montarse en esas corrientes de aire y siguió subiendo. El aire lo golpeó de nuevo y subió, subió. Me quedé allí llorando con las manos en alto. Dejé a esa pequeña ardilla atado a la tierra, parloteo, parloteo. 36 Pensé, eso es, Señor. No se trata de correr de aquí para allá, de saltar de un lado a otro. Se trata simplemente de saber cómo desplegar tus alas en el poder de Dios. Y cuando las olas lleguen, surquen, sigan. Y mientras pueda ver una estrella, cantará a voz en cuello. ¿Por qué? Sabe que el sol brilla en algún lugar, brillando sobre esa estrella. Así que canta. Dios mío. Si puedo oír un buen amén a la antigua, si puedo oír que algo sucede, puedo cantar a voz en cuello para saber que Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, mientras la luz se mueva. Si mirara esa estrella y dijera, estrellita, me pareces hermosa y radiante. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 37 Si pudiera responderme, diría, hermano Branham, no soy yo quien brilla, es el sol que me ilumina y me hace brillar. Un médico me dijo hace mucho tiempo, hermano Branham, ¿no cree que esa gente está un poco nerviosa y alterada? Le dije, no, señor. Le dije, no lo creo. Dijo. Simplemente se ponen un poco ruidosos y se comportan de forma agresiva. Le dije, no, no es eso. Es algo. No son ellos quienes brillan. Es algo que les brilla. Eso es lo que lo causa. Hace poco me detuve junto a un viejo estanque en las montañas, donde solía tumbarme a beber. Y me pregunté qué hacía que ese estanque fuera tan feliz. Solo burbujeando, saltando, burbujeando, saltando, burbujeando, saltando. Y le pregunté, ¿qué le hace tan feliz? Quizás los ciervos bebieron de usted y eso es lo que le hace feliz. Él decía, no. Yo decía, quizás los osos beben. No, eso no me hace feliz. Bueno, ¿qué te hace tan feliz? Porque vengo todos los años y bebo de ti. 38 No. Si pudiera hablar, diría, hermano Branham, no soy yo quien rebosa, es algo detrás de mí que me impulsa y me hace rebosar. Así es con todo hombre nacido de nuevo. Hay algo en el hombre que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo que le hace creer en lo sobrenatural, le hace creer en Dios. Guiado por el Espíritu. No es el hombre, es algo dentro de él que se expande. No puede contenerlo. Simplemente no puede detenerse. Hay algo allí moviéndose. Dios provee un camino. 39 Dios proveyó un arca para la salvación de la casa de Noé y su familia. Dios preparó 12 piedras por medio de Elías, una vez, para la preservación de los hijos de Israel. Dios siempre ha provisto un camino. Cuando estaban en el desierto, y de repente, el pecado se instaló. Ahora observen. Aquí hay una para el incrédulo. Cuando comenzaron a reprender a Moisés y pecaron, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce. Tuvimos tiempo para profundizar en el significado de esa serpiente, el juicio divino de bronce, lo que la serpiente ya había juzgado por el pecado, y otros. Y los símbolos.
Y cuando esta serpiente fue levantada, fue por una razón compleja. La razón por la cual los hombres habían pecado y estaban enfermos. Y miraron, pidieron perdón y miraron la serpiente de bronce. Y quien miró y creyó fue sanado. Números 21, 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. 40. Ahora bien, Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, con el mismo propósito, la misma razón, así también debe ser levantado el Hijo del Hombre. Y si el tipo permitió que el pueblo sanara, ¿cuánto más debería hacerlo el antitipo? Si la serpiente de bronce y una sombra lo hicieron, ¿qué debería hacer la realidad? Vaya. Amén. Bueno, aquí vamos. Me siento muy religioso ahora mismo. ¿De verdad? Sí. Muy bien. Que el Señor los bendiga. Dios les ha provisto el camino esta noche. No importa cuántos incrédulos haya, podrían construir grandes abrevaderos eclesiásticos y desviar toda el agua por aquí y por allá. Pero aún así, la lluvia cae. Para el que quiera, venga y beba. Así es. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 41. Cuando oyes a alguien decir, hermano Branham, un sanador divino, sabes que ese hombre necesita ir a las celdas psicópatas, porque no está bien. Algo anda mal. Para cualquiera que sepa, pensar que un hombre es un sanador, eso es simplemente, el hombre está obrando bajo la inspiración del diablo. Podría comprobarlo con la Biblia. Es exactamente así. Era el diablo quien siempre ponía un signo de interrogación sobre la palabra de Dios. Mira. Cuando Jesús estuvo en la tierra, era un profeta. ¿Lo crees? Él dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo diga. Dijeron, baja aquí y sana a este. Ven aquí y sana a este, te creeremos. Esos mismos demonios eclesiásticos de siempre siguen vivos. Gente, incrédulos. Eso es exactamente. Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 42. Fíjense aquí. Le pusieron un trapo en la cara y le golpearon la cabeza. Dijeron, si eres profeta, dinos quién te golpeó. Entonces te creeremos. Jesús nunca abrió la boca. No se burló. Sin embargo, conocía a la mujer del pozo, donde estaba su pecado. Sabía dónde estaba Natanael bajo la higuera, qué había sucedido. Sabía dónde estaba un pez con una moneda en la boca. Percibía los pensamientos de la gente. ¿Es cierto? Pero cuando se trataba de burlarse de alguien, no lo hizo. Solo hizo lo que el Padre le dijo. Luego lo clavaron en una cruz. Y aquí vienen los santos y renombrados eruditos de la época. Que esto penetre en ustedes. Eruditos, santos, renombrados, maestros sin mancha, figuras importantes, vinieron y dijeron. Ante él, dijeron, ahora te haremos una propuesta. Baja de la cruz y te aceptaremos como el Mesías. Jesús dijo, Padre, perdónalos. Ni siquiera saben lo que hacen. Podría haberse bajado de allí. Creo que hay un ángel sentado en cada arbusto, diciendo, Señor, solo señala con el dedo. Cambiaremos esta escena. Dijeron, a otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. El mejor comentario que jamás le dieron. Si se salvó a sí mismo, no pudo salvar a otros. Tuvo que entregarse para salvar a otros. Pero qué poco lo sabían. Ciegos guiando a ciegos, el mismo espíritu. Mateo 17, 27. Pero para no ofenderlos, ve tú al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás una dracma. Tómala y dásela por mí y por ti. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26, 68. Diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mateo 27, 40. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27, 42. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar.
Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Marcos 15:30 Sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. Marcos 15:31 De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, decían unos a otros, con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Lucas 22:64 Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Lucas 23:34 Entonces Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos, echando suertes. Juan 4:17 La mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18 Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 5:19 Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 43 Mira. Te lo demostraré. Es de Satanás. Cuando Satanás se encontró con Jesús, le dijo: si eres el Hijo de Dios, puedes hacer milagros. Eres un sanador divino. Eres todo esto. Convierte estas piedras en pan y creeré en ti. ¿Es cierto? ¿Ves dónde está la paternidad de ese espíritu? Lo llevó al templo y le dijo: mira. Está escrito en las escrituras aquí, como si nos señalara no. Y Marcos 16. Está escrito en las escrituras aquí. Él mandó a los ángeles acerca de ti, para que no tropieces con tu pie, y te sostenga. Salta de aquí, y luego, cuando llegues al suelo, simplemente levántate, así. Dale las escrituras. Jesús se volvió hacia él y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Así es. También está escrito. Así es. Le devolvió las escrituras. Dios ha provisto un camino. Si el médico. Claro, es tu deber ir al médico. Es tu deber hacer todo lo posible por ti mismo. Pero, mira, hermano. Cuando llegas a un punto en que el médico no puede ayudarte, tienes derecho a recurrir a Dios. Es totalmente cierto. ¿Y lo crees? Mateo 4:3 Entonces vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:6 Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4:7 Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4:3 Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4:10 Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Lucas 4:11 Y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Lucas 4:12 Respondiendo Jesús, le dijo: dicho está: no tentarás al Señor tu Dios. 44 Y Dios ha provisto un camino, y ese camino provisto esta noche es que no es su hermano Branham, ni el hermano Reed, ni ningún otro ministro. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien lo sanó hace 1900 años. Y solo lo estamos señalando. El hermano Reed, como ministro, lo está señalando con la palabra. Dios dio un don divino a la iglesia, que lo señala y dice: es Jesucristo. Entonces crean en Jesucristo, amigos. Y Jesucristo ya. Escuchen. Bíblicamente, aquí está. Cristo ha sanado a cada persona enferma en esta sala ahora mismo. Eso está en la Escritura. Él fue herido por nuestra transgresión y por sus llagas fuimos sanados. Tiempo pasado. Lo único que pueden hacer es mirar y creer. Mirar y vivir. Eso no apunta a la iglesia pentecostal, ni a la iglesia bautista, ni a ninguna otra iglesia. Apunta a Jesucristo. Miren y vivan. Isaías 53:5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 45 Y ahora mira al Calvario. Acepta tu sanidad por fe. Si puedes creerlo por la palabra, por señales, por prodigios y lo que sea. La gracia soberana de Dios, siguiendo su palabra, da señales, prodigios y otras cosas para que otros crean en él. Oh, confío en que lo harás. Dios te bendiga. Lamento haberte mantenido de pie tanto tiempo. Pero que el Señor te bendiga. Dios ha provisto un camino si estás listo para andar en él. ¿Estás listo? ¿Estás listo para creerle?
Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hará hoy las mismas cosas que hizo ayer, y las hará por los siglos. ¿Es correcto? Inclinemos nuestros rostros, por dentro y por fuera, si lo desean. Padre Celestial, estamos en la clausura. Justo antes de que concluya una gran reunión, debería decir. Estamos ante ti, reunidos en este pequeño edificio. Donde está el cadáver, se reunirán las águilas. Gente de corazón hambriento. Bendícelos, Señor. Dios, sé con ellos. Bendice a mi hermano y a mi hermana Reed, y al pequeño. A ese pequeño, te ruego que lo bendigas. Que le des una visión de él 5 años antes de su llegada a la tierra, de su venida. Bendice la iglesia. Aquí hay pañuelos, Padre. Te ruego que los bendigas para su propósito. Que todo enfermo que los use sane. Dicen que tomamos del cuerpo de Pablo pañuelos y delantales. Sabemos que no somos San Pablo, pero sabemos que tú sigues siendo Jesús. No era San Pablo, era Jesús quien estaba dentro de él. Y el Espíritu Santo sigue aquí esta noche, igual que antes, haciendo lo mismo. Las mismas críticas desde afuera, la misma fe desde adentro. Cuánto te agradecemos. Mateo 24, 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hechos 19, 12, de manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. 47 Y ahora, Señor, mientras tu siervo está de pie esta noche, que tu espíritu se acerque. Aquí está la imagen del ángel de Dios, la columna de fuego que guió a los hijos de Israel por el desierto. Jesucristo, el ángel del pacto, el mismo ayer con Israel, el mismo hoy con nosotros, y lo será por siempre. Bendícenos ahora juntos. Envía tu glorioso evangelio en acción. Que el ángel de Dios venga y que tu siervo sea ungido, porque lo pedimos en el nombre de Cristo para que muchos sean sanados y salvos. Amén. Ahora, amigos cristianos, Billy me contaba, mientras estaba sentado en la sala escuchando la predicación y demás esta noche, que había repartido tarjetas de oración todas las noches. Ha repartido X, W, Q, Y, y todo lo demás, de diferentes tarjetas de oración. La gente las tiene aquí. Llamamos desde algún lugar de allí. Tengan algunas aquí en la plataforma, y están dispuestos a esperar un poco. Levanten la mano si no tienen mucho calor o cansancio, solo para esperar unos minutos. 48 Oremos. Ahora, fíjense. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, Él puede hacer lo mismo que hizo ayer, hoy y siempre. ¿Lo creen, verdad? Él conocería su corazón, pero no podría sanarlo, porque Dios ya lo hizo. ¿Verdad? Él ya lo hizo. Muy bien. El hermano Branham habla aparte. Ahora, ¿dónde podríamos llamar a la fila de oración? No sé exactamente cómo. Si quieren que vengan de allí, quizás hagan que ese grupo crucen. Están todos los salones llenos ahí también. Pero quizás si pudieran retroceder un poco y comenzar una fila de oración hasta que se forme la fila de oración, entonces podrían regresar. ¿Creen que se podría hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? No, aquí mismo. Quizás, este grupo aquí junto a la puerta. ¿Qué les parece? Un hombre le habla al hermano Branham. 49. Muy bien. Quizás eso estaría bien. Bueno, entonces la gente necesita un lugar donde bajar. O, podríamos dejarlos regresar por la misma ruta. Oigan, me pregunto si a algunos de ustedes les importaría volver aquí para que podamos formar una fila de oración. Muchas gracias, es muy amable de su parte. Ahora, que los que están en la sala, un poco más allá. No empujen la puerta, por favor, hermano, hermana, para que podamos conseguir un lugarcito para la fila de oración. A ver. Dame algunos de esos números, Paul, algunas de esas letras. Billy Paul dice. V, W, X, Y, Z. Y, Dios mío. Bueno,